Y lo revisábamos, hoy el Tribunal Constitucional entregaría su veredicto ante el requerimiento presentado por algunos senadores para impugnar 7 indultos concedidos al, por ejemplo, exmentista Jorge Manteluna y 6 condenados en el marco del estallido social. Para profundizar en este tema nos acompaña el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días. A ver, hay una incógnita todavía si finalmente el Pleno va a votar el día de hoy. Lo mencionábamos ahí en la conversación de uno de nuestros periodistas, Daniel Linares, con el ministro Vázquez, con respecto a que iba a ser el jueves la reunión del Pleno sobre este tema en particular, luego se adelanta el martes. Uno entendería que en términos de ir al fondo de lo que es el requerimiento, y entendiendo también que son 7 indultos, yo no sé si ahí se ve por caso o finalmente se toma un todo y se toma una definición por parte del Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ves tú? No, lo más probable, digamos, lo que gobierna no es tanto los casos, sino los recursos presentados. Entonces, como los recursos se refieren a varios indultos, probablemente se van a resolver todos en conjunto. Todo en conjunto. Sería más bien como porque finalmente el requerimiento de los parlamentarios de oposición y también demócratas apunta a un tema de fondo de los indultos en sí, no el caso particular. Uno podría entenderlo de esa forma. No, podría ser que algunos, digamos, teóricamente podría ser que se acogiera respecto a alguno y no respecto de otro. Pero lo que digo es que la discusión y el fallo se va a referir a los recursos que se conozcan. Y por lo tanto debiera ser un fallo conjunto, sin perjuicio de lo cual el fallo pudiese hacer distinciones, si es que esas distinciones fuesen pertinentes. Ahora, a la espera de lo que puede ser este fallo, Cristian, aquí se está determinando más bien lo que tiene que ver con una facultad exclusiva del presidente de la República. ¿Hay que verlo desde esa óptica? Sí, yo creo que en general este tipo de recursos ante, en este caso, el Tribunal Constitucional, pero también podría ser ante otros tribunales u otras instancias administrativas, no son la manera, ¿cierto?, de responder frente a estos indultos. Estos indultos son facultades que la Constitución le da directamente y de manera exclusiva al presidente de la República, y por lo tanto son facultades que deben ser controladas políticamente. Es decir, si la oposición en este caso no está de acuerdo con los indultos, con las personas a las que se concedió, ¿cierto?, o los antecedentes que estas tenían, por ejemplo, lo que deben hacer es criticar políticamente al presidente, cosa que, por supuesto, han hecho vastamente, y yo tengo la impresión de que estos recursos que se están presentando como los ante el Tribunal Constitucional tienen por objetivo fundamentalmente, digamos, realzar esa crítica. Generar ese ruido, verdad, ¿no? ¿Perdón? Generar ese ruido, un ruido más bien político. Claro, hacer más visible, dar una cierta, digamos, un estatus un poquito distinto y más potente a una crítica que en realidad es una crítica política, frente a la cual no puede tener diversas opiniones, y es muy legítimo que así sea, pero yo no creo que sea una materia de carácter jurídico que se vaya a resolver por los tribunales. Uno puede observar que es muy habitual que en muchos países se critique a los presidentes por indultar, se recurra a los tribunales porque se considera que estos indultos han sido inapropiados, y los tribunales suelen decir, mire, más allá de la opinión que uno tenga, el presidente tiene derecho a tomar esta decisión, ¿cierto? Y lo que corresponde es cuestionarlo frente a los electores para que en la próxima elección, ¿cierto?, no voten o tengan en cuenta esto al momento de votar. Claro, porque finalmente es una facultad que está establecida en la Constitución, podemos entrar más en profundidad en eso, y en ese sentido, claro, discrecional y con una serie de elementos que tienen que estar contemplados. Hay un proceso, lo explicaba el ministro de Justicia, Luis Cordero, en términos de que llega a la oficina de indultos, luego pasa a su escritorio, luego de distintos procesos, para después ser firmado o no por el presidente o presidente en ejercicio. En ese sentido, hay una normativa que está establecida en la Constitución, y cada vez que hay discrepancias con respecto a los indultos de distintos presidentes, se dice, bueno, habrá que cambiar esto, pero en la Constitución, más que de alguna manera decir si es inconstitucional o no. Es un poco también la lógica que hay que entenderlo, ¿no? Claro, además, fíjese usted, desde que yo me acuerdo, la oposición critica a los presidentes por indultar, y podría uno hacer memoria de muchísimos indultos que han generado enorme polémica en Chile. Siempre se dice que deben reducirse, que se van a cambiar, que se le va a quitar esta facultad, y nunca se hace. Claro. Y la razón por la cual nunca se hace probablemente es porque cuando llegan al gobierno
los distintos partidos políticos, grupos políticos reconocen que es una facultad que el presidente de la República necesita para poder, digamos, cumplir con su función. Es una facultad que le da un enorme poder, pero que a veces ese poder se hace indispensable desde el punto de vista de un gobierno, ¿cierto? Por diversas razones. Aquí en Chile, ¿cierto?, existieron indultos relativos, por ejemplo, a lo que fue el proceso, como quien dice, de desarticulación de los grupos que estaban ejerciendo la violencia en los primeros años de la democracia, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, y en su momento fue un enorme debate, pero finalmente el presidente ejerció eso y cumplió una función que a la larga probablemente uno podría pensar que fue positiva. Claro, ayer en entrevista en La Segunda, de hecho, hay varios temas interesantes que plantea el presidente, el expresidente Ricardo Lagos. Habla de esta como facultad de rey, digamos, ya entrando a la profundidad de una persona que efectivamente ejerció esa facultad exclusiva que entrega la Constitución al presidente para decretar indultos. Sí, pero la verdad es que esto también es bastante... Por ejemplo, el presidente Ricardo Lagos, recordemos que tuvo un proceso judicial muy, muy complicado, ¿cierto? Que fue no me acuerdo el nombre ahora del algo Gate, ¿cierto? Que fue el que se vinculó al Ministerio de Obras Públicas. Mob Gate, ¿cierto? Y el presidente Lagos terminó siendo objeto de muchas críticas porque presionó o habría presionado al Poder Judicial para cerrar algunas causas porque personas muy cercanas a él estaban siendo investigadas y eventualmente iban a ser condenadas por el Mogate. Y esto significó una crisis en su gobierno. Y probablemente él considera que lo que hicieron, ¿cierto?, a pesar de que se cometieron ciertas ilegalidades, era necesario para lograr un incremento de las obras públicas que finalmente fueron un sello de su gobierno. Bueno, había dos caminos. Él necesitaba, como que dice, terminar con esas persecuciones y manifestar, digamos, su apoyo a aquellas personas que le habían sido leales y que habían participado en estos actos ilícitos. Una posibilidad fue un poco lo que se hizo, presionar al Poder Judicial y evitar que la persecución continuara. Otra posibilidad habría sido respetar la independencia del Poder Judicial e indultarlo. Indultar a aquellas personas que, actuando de acuerdo con el punto de vista del presidente, en pro del interés público, ¿cierto?, habían cometido ciertos delitos, pero que en realidad, digamos, su intención era favorecer el interés público. Bueno, a mí me parece que en general es mejor que se ejerzan los indultos, aunque resulten bastante difíciles de defender. Claro. Pero esto suele ocurrir. En el caso español, ¿cierto?, el presidente actual indultó a los catalanes que habían participado que habían, como dice, intentado separar Cataluña de España, y lo hizo porque eso le permitió hacer un pacto político que es el que da hoy día sustento al gobierno de España. Uno podría mencionar en Estados Unidos muchísimos casos, sí, claro, en los cuales los presidentes han indultado personas que, por ejemplo, el presidente Obama indultó a Manning, que era uno de los que había dado a conocer algunos de los antecedentes de la invasión de Irak, y que finalmente, digamos, permitió que el país, digamos, pudiese echarse atrás en cuanto a esa invasión que se consideró había sido muy incorrecta, muy basada en falsedades. Y así por delante, los presidentes de la República hacen esto. En el caso del presidente Boric, uno diría, a lo mejor, yo no lo sé, pero él seguramente calculó que para poder tener la lealtad de la gente que participó en el estallido social, que es muy importante para el gobierno, que esa gente no se le vaya en contra, ¿cierto? Él necesitaba indultar a algunos de las personas que habían cometido delitos en ese contexto. Claro. De otra manera, iba a ser visto como un gobierno desleal con la gente a la cual el gobierno, más bien los grupos políticos que apoyan al gobierno, habían, digamos, estado de acuerdo con ellos, los habían estimulado. Y bueno, y eso le ha permitido mantener un gobierno en el cual, sí, digamos, ese grupo político o ese grupo de personas se ha mantenido leal. Yo no lo sé, pero esto es parte de la política. Claro, buscar un punto ulterior, digamos, o un punto político dentro de lo que puede ser esta facultad que entrega la Constitución. Ahora, en este análisis, Cristian, obviamente haciendo lo que puede ser una conjetura con respecto a cuáles son los objetivos con los cuales se entregan los decretos, no solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores.
En ese sentido y en ese análisis uno diría, ¿podrían pesar poco lo que son estos informes de Gendarmería que consideran favorable o desfavorable entregar el beneficio de indulto a un privado de libertad, a una privada de libertad? Te lo pregunto también porque ha sido tema de los últimos días, se ha ido conociendo, por ejemplo, la última información que entrega el Mercurio el día de hoy es que de los 13 indultos entregados en diciembre por parte de la presidencia, solo 3 tenían un informe favorable, entre ellos los del exfrentista Jorge Mateluna, por ejemplo. Que fue favorable, digamos, dentro de los... Pero son solamente 3 favorables de 13. Los indultos, los informes de Gendarmería claramente no son vinculantes. El presidente puede indultar aunque Gendarmería informe en contra, ¿cierto? Sí. Porque además la perspectiva de Gendarmería es una perspectiva muy específica, tiene que ver con el comportamiento del sujeto al interior del recinto y tiene que ver eventualmente con sus perspectivas de resocialización. Pero las razones que el gobierno tuvo para indultar a estas personas aparentemente fueron políticas, ¿cierto? Tenían que ver con mantener la lealtad de una parte importante de sus grupos de apoyo, ¿cierto? Y además no entrar en una contradicción radical respecto de lo que había sido la postura de la mayor parte de los políticos que están en el gobierno. Déjame agregarte... Sí, Frente Amplio. Y déjame agregarte un elemento que recuerdo ahora, perdona Cristian, de hecho dentro de la exposición del abogado del Consejo de Defensa del Estado que representa al gobierno en este caso se hablaba del objetivo de buscar la paz social con respecto a las causas relacionadas a estallido social. Totalmente. Yo en lo particular creo que ese argumento es un argumento que tiene cierta validez. Yo creo que habría sido mucho más potente el argumento si se hubiese indultado también a algunos policías. Y habría sido más creíble y menos polémico. Desgraciadamente no se hizo así. Pero, digámoslo así, eso es una crítica política. O sea, uno puede decir, mire, el presidente, al indultar a estas personas, volvió de algún modo a reafirmar la validez del estallido social y los delitos que se cometieron en ese contexto, y no tuvo una mirada, digamos, generosa hacia quienes habían participado en la represión de esas conductas. Y bueno, esa es una crítica política, sí. Pero no creo que eso vaya a poder ser resuelto en un escenario judicial. Cristian, te hago una pregunta desde lo técnico, lo práctico, que está en el aire debido a esta revisión que está haciendo el Tribunal Constitucional y a la espera también del fallo. ¿Se pueden revocar los indultos? O sea, yo creo que formalmente el Tribunal Constitucional o algún otro organismo podría revocarlos, sostener que son nulos, sostener que son ilegales, pero otra cosa es que esa revocación vaya a afectar a quienes han sido liberados producto de estos indultos, ¿cierto? Porque en materia administrativa, en general, el criterio es que si un acto administrativo se revoca, eso no afecta al beneficiario de ese acto administrativo, a menos que ese beneficiario haya sido, digámoslo así, el causante de ese vicio, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si yo presenté documentos falsos y se dictó un acto administrativo en mi favor por los documentos falsos, bueno, claro, en ese caso se puede revocar, pero en mi contra, digamos. Claro. Pero si la revocación tiene que ver con otras cosas, supongamos en este caso, por ejemplo, por la falta de fundamentación, digamos que el Tribunal Constitucional dijera, estoy hipotetizando, que los indultos no están debidamente fundamentados y que por eso se revocan, no es claro, en mi opinión, no corresponde que eso afecte a aquellos que están gozando de libertad porque ellos son inocentes respecto del error que digamos que determinó que esos indultos no fueran válidos. Claro. De hecho el afectado en me adelanto también el caso hipotético, podría en algún minuto llegar a demandar al Estado justamente por verse afectado por ese punto de la no fundamentación. Estoy viendo escenarios, digamos, pero podría llegar a ese tema. No sé. Claro, si es que la revocación del indulto lo afectara, pero yo creo que además tratándose de materias penales, donde todas las reglas, digamos, están orientadas a favorecer al imputado, digamos, incluso por principios constitucionales, ¿sí? A mí me parece que esto no va a tener en ningún caso efecto. Yo pienso que estos recursos van a ser rechazados, pero creo que aunque no fueran rechazados, esto no tendría efecto respecto de los indultos mismos.
Claro, entiendo, y aclárame esta duda, Cristian, la tengo yo personalmente. Existe el principio pro reo, ¿no? A ver, existen diversos principios, principio del prorreo, indubio prorreo, hay, ¿cierto? El principio de no aplicación retroactiva. Yo no lo he estudiado a fondo, ¿cierto? Pero en el marco de lo penal existen una serie de principios que hacen que en general, digámoslo así, cualquier norma, en este caso el indulto sería una norma, una regla, una decisión, ¿es cierto? No se puedan aplicar retroactivamente respecto de aquel que ha sido beneficiado. Ya. Habría que estudiarlo más en detalle, pero yo diría que en general, en materia penal, se tiende a aplicar un criterio general en pro del imputado, Claro. basado en distintos principios constitucionales. Claro. Claro. Oye, estábamos hablando, yo te mencionaba también la entrevista del presidente Lago en términos del fondo, digamos, de lo que es indulto, pero no sé si también tienes claridad al respecto. Él mencionaba que, y hablaba de Jorge Mateluna en este caso, yo no entiendo por qué lo indultaron de nuevo, sino nosotros hicimos un cambio en la normativa, y esto ya es un tema técnico, hicimos un cambio en la normativa en su gobierno para que solamente se pudiera indultar una vez. Si la persona indultada nuevamente cometía un delito, no se le podía indultar. ¿Eso está establecido así? Porque obviamente también genera dudas si el propio presidente, Sí. si un expresidente de la República que tenía esa facultad llega y dice, bueno, pero si esa norma la cambiamos, digamos, para justamente evitar eso. Hay varias limitaciones en la ley de indulto respecto de lo que se puede indultar. Por ejemplo, que delitos de cierto monto, que no sea, digamos, que no tenga casos anteriores, Sí. como sería esta situación. Pero todas esas normas pueden ser excepcionadas si es que el presidente dicta un decreto fundado. Ya. Y por lo tanto, en principio, diría yo que legalmente el presidente puede hacer excepción a casi todas esas limitaciones, tomando una decisión, digámoslo así, más, es que, que requiere un mayor compromiso en términos argumentativos. Ahora, yo creo que lo que pasa es que aquí hay, como que dice, dos nociones del indulto. Uno es el indulto por razones humanitarias, que, digamos, que tiene que ver con personas que están enfermas o personas que, por alguna razón, digamos, tienen una perspectiva muy alta de rehabilitación. Y la ley de indulto en buena medida está pensando en eso. Y muchos indultos que se dictan son indultos de ese tipo. Sí, claro. Pero la verdad es que también hay un espacio para lo que yo diría el indulto por razones políticas, ¿cierto? ¿Qué es el más importante y qué es el realmente que expresa el poder presidencial de manera más clara? Y yo creo que de lo que estamos hablando aquí, claro, estos indultos como indultos humanitarios, como indultos orientados a la rehabilitación, obviamente no se sustentan, porque estas personas no necesariamente, digámoslo así, tienen buenas perspectivas de rehabilitación y no necesariamente son merecedoras de medidas humanitarias, porque son personas jóvenes, muchas de las cuales probablemente, por lo que yo sé, están en buen estado de salud. Este es un indulto por razones políticas, ¿cierto? Porque el presidente necesitaba dar muestras de lealtad con un cierto grupo, con un cierto espíritu, con una cierta... y tiene que ser criticada políticamente. Yo creo que, en mi opinión, el presidente tiene derecho a tomar esa decisión, es su facultad, pero tiene que someterse a las consecuencias que creo que van a ser muy graves para él. Y supongo que él habrá hecho el cálculo político de que pagar las consecuencias de una permanente crítica frente a estos indultos, digamos, por parte de la oposición, con mucho apoyo de la población. No obstante eso, ¿cierto? A él le resulta conveniente políticamente esa crítica a cambio de que no se le diluya, que no se le desbande el núcleo, digámoslo así, que podríamos decir octubrista, que sí siente una lealtad respecto de estas personas que estaban en prisión. Claro. A mí me parece que ese es el cálculo que el presidente hizo, es un cálculo político, en mi opinión tiene derecho a hacerlo y tiene que pagar las consecuencias, y lo que la oposición tiene que hacer es criticarlo por eso. Cristian Rigo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Hasta luego, buenos días. Muchísimas gracias, hasta luego.